Y Mari Saavedra Gamiatea, productores asesores de seguros, que como siempre nos acompañan los días lunes, pero por razones personales han trasladado para este día, así que siempre los queremos tener, son de la casa, así que bienvenidos. Martín, Mari, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días, Gustavo. Muy bien estamos, por suerte. Bien, Buen día, Mari. Gustavo, y toda la audiencia. Espero que estén muy bien en este día lluvioso. Bien, hoy vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos, que tiene que ver con los seguros integrales de comercio e industria. ¿Qué es? Queremos conocer y cuáles son las coberturas más comunes incluidas en un seguro integral de comercio e industria, Martín. Gustavo, bueno, este es un seguro realmente muy importante para todos los comerciantes o aquellos que tengan una industria, ¿no? Porque tiene una multiplicidad de coberturas. De hecho, se llama, o sea, se le dice que es una cobertura multirriesgo porque cubre, por ejemplo, incendio, rayo, explosiones, es la cobertura madre, digamos, de este tipo de seguros, pero Ujú. a su vez también puede contratar uno, tener responsabilidad civil, linderos, robo, responsabilidad civil comprensiva, cristales, todo riesgo de equipos electrónicos, daños por agua y demás. O sea, como verás, hay un abanico de opciones que los comerciantes o los industriales pueden tener para proteger su patrimonio, en definitiva, invertido en su comercio, ¿no? Encontré una frase de una aseguradora que decía, protege tu negocio y asegura tu crecimiento. ¿Esto es así? ¿Esa es Sí, la idea fundamental? exactamente. Como decía Martín, esta cobertura, esta póliza, digamos, es un producto multirriesgos que lo que busca justamente es proteger el patrimonio del negocio, una Ujú. industria, un comercio y todos los bienes digamos, que hacen parte de este negocio y que tienen un lucro o no, pero lo que busca justamente es que el comerciante, al contratar esta póliza, encuentre tranquilidad para ejercer su actividad, digamos, sabiendo de que ante la ocurrencia de un siniestro, obviamente si está dentro de las coberturas contratadas, la compañía va a salir a responder ante esa situación. Bueno, vos Mira, nombraste la... Gustavo, perdón, Sí. yo volviendo sobre ese tema, recuerdo que acá en Santiago hemos tenido siniestros de magnitud justamente en comercios. Recuerdo, por ejemplo, un depósito de una casa de decoración, una papelería, Una farmacia también, el Monte Quemado, farmacia, Un bazar un también. bazar, bazar. casa. O sea, imagínate un incendio que te consume no solo la estructura de tu local, sino toda tu mercadería, toda tu inversión. Bueno, poderlo proteger contra ese tipo de riesgos, si bien obviamente es uno de cada 1000, 2000, bueno, no sé estadísticamente cuánto estará, pero a todos nos puede tocar, esa es la realidad. Y también va a depender del negocio, digamos, de cuál es el rubro del negocio. Si hay un negocio o una fábrica donde hay plásticos, donde hay materiales combustibles, entonces con mucha más razón necesita tener un seguro con una póliza que cubra en principio el incendio. María, hablabas de bienes, ¿no? ¿Podemos definir qué se entiende por bienes para este seguro? Bueno, los bienes serían todos los bienes, hablando de el comercio en sí, el contenido general, el mobiliario general, los bienes de uso, todo lo que serían los bienes de producción o bien las materias primas. Todo eso va a ser parte de ese negocio y va a estar protegido dentro de esas coberturas. Entonces, Sí, ese es el contenido. Pero ese es después el también universo. está el bien que, digamos, al que se refiere también la póliza, sobre todo de incendio, que es el edificio, Claro, el edificio es digamos, el principal bien, claro, como te decía, y que se sería. entiende como tal a todo lo adherido al suelo en forma permanente o amurado a la pared. Ahí, dentro del edificio, de la definición de edificio, se entienden también incluso, por ejemplo, los aires acondicionados, que obviamente están amurados a la pared, bueno, los de ventana o incluso los split, pero también cocinas, termotanques, los calefactores, todo lo que esté en forma permanente, Dentro de ese claro. edificio. Pero bueno, como te digo, también todo lo que es la materia prima, los bienes, el mobiliario en general, que haga a ese uso comercial, sea de la fábrica o de la industria o del comercio, y sobre todo, bueno, todas las materias dentro de los distintos procesos. Así que bueno, empecemos a hablar, Mari, en todo caso, de cada una de las coberturas. Dale. La Bueno, primera, sí. ¿quieres No, no, hablar no, vos? por Bueno, la favor. primera y la principal, digamos, es justamente el incendio. Y lo que hace esta cobertura es cubrir todos los daños
materiales causados a los bienes objeto del seguro, sea por acción directa o indirecta del fuego, rayo o explosión. Ahí hay que hacer una distinción en lo que se refiere a directa o indirecta. Los daños directamente causados por el fuego, bueno, son justamente, valga la redundancia, lo que el fuego haya consumido, destruido, incluso el rayo, explosión o el humo haya afectado específicamente a los bienes. Pero la acción indirecta son todas aquellas actividades que se haga para el salvamento o la protección o evitar la propagación, mejor dicho, del fuego en las tareas de apagar el incendio y demás. Esos son los daños indirectos que también están cubiertos. Incluso se cubren aquellos bienes extraviados que se hayan extraviado a consecuencia de las operaciones estas de salvamento. Muchas veces pasa que uno tenía, no sé, algún bien, no se me ocurre ahora cuál puede ser, pero en las tareas de salvamento desapareció misteriosamente. Bueno, eso va a estar cubierto. Y ahí te agrego algo, Martín, no solamente va a estar cubierto por lo que sería la cobertura, valga la redundancia, de incendio, lo que es rayo, explosión y el incendio mismo, sino también el impacto de aeronaves y de vehículos terrestres, siempre y cuando no sean del asegurado. Seguramente has visto muchos casos, Gustavo, de noticias donde un auto se ha incrustado en el, digamos, En un negocio. en el negocio, en la vida de un negocio. Bueno, siempre y cuando no sea del asegurado, el Ese tomador de esa vehículo. póliza, de ese vehículo, entonces también ese siniestro va a estar cubierto por esta póliza y específicamente por la cobertura de incendio. Ahora, ¿cómo paga la compañía en caso de siniestro? Bueno, hablamos específicamente de un incendio, por ejemplo, de una propiedad lindera. Bueno, ahí estamos mezclando las cosas. Usted dice que no va por ahí. No, lo que yo te quería comentar, por ejemplo, Sí. en tema, bueno, es de incendio, pero es aplicable a todo lo demás también, es la medida de la prestación. Eso, perdón, se aplica a todas las coberturas. La medida Bien. de la prestación se va a aplicar a todas las coberturas al momento de liquidar el siniestro. Eso como para que la gente se aclare un poco lo que se refiere Martín justamente Sí. que va a explicar. Si bien existen 3 medidas de la prestación, actualmente se usan solo 2, hay una tercera que es bastante compleja. Así que me voy a referir a estas 2 que son a las que las pólizas en definitiva se refieren. Ujú. Una es la cobertura a prorrata, la medida de la prestación a prorrata, Sí. que en ese caso lo que hace la compañía es tomar la proporción que exista entre el valor a riesgo y la suma asegurada, y esa misma proporción te la aplica para pagar el siniestro. Voy a un ejemplo. Uno tiene una propiedad que vale 100 millones de pesos, pero quizás para economizar o quizás fruto de la inflación me fue quedando desactualizada la suma que yo originalmente tenía, que era de 50 millones de pesos. La proporción es la mitad, o sea, el valor a riesgo, lo que realmente hoy está en juego, vale 100 millones, pero yo tengo una suma asegurada de 50 millones de pesos. Bueno, la compañía va a aplicar la prorrata y en caso de siniestro, sobre todo de siniestro parcial, te va a pagar a vos el 50%, o sea, la mitad de tu daño. Estoy hablando de la mitad siendo generoso. Hay veces que uno tiene un infraseguro de 1 en 10, o sea, tiene el 10% de su suma asegurada. Perdón, la suma asegurada es simplemente el 10% del valor a riesgo. O sea, ahí incluso la prorrata va a ser todavía más perjudicial, más perniciosa para el asegurado. Por eso es muy importante siempre, sobre todo en incendio, tener actualizada lo más posible las sumas aseguradas para, en caso de siniestro, no llevarse este tipo de sorpresas. Y la otra medida de la prestación, que es a primer riesgo absoluto, esa es más fácil de entender porque es la que por lo general tenemos en las coberturas de autos, por ejemplo, en la que es responsabilidad civil o daños al casco del vehículo, que es a primer riesgo, que básicamente te cubren el valor del siniestro hasta la suma asegurada. O sea, el tope siempre es la suma asegurada. Pero acá no te van a aplicar ninguna regla proporcional ni nada, sino que simplemente se va a ver cuánto valió el siniestro y bueno, lo liquidará la compañía en base a eso. Siempre hasta esa suma asegurada, ¿verdad? O sea, esa es la gran diferencia. Por eso es muy importante, Gustavo, en el tema del incendio,
que tanto el asesor de seguros le pueda informar al cliente y le diga, le explique bien cómo funcionan las medidas de las prestaciones en las distintas coberturas, en los distintos riesgos que van a ser parte de esta póliza, para que pueda entender y tomar conciencia también por el hecho de que es importante declarar realmente el verdadero valor de su edificio. Porque en base a eso va a estar luego, al momento del siniestro, va a estar determinada la liquidación. Entonces, no nos va a servir algo que realmente por pagar quizá un poco menos de cuota no estamos siendo claros y siendo honestos, digamos, cuando nosotros buscamos cotizar el bien. Moraleja de esta nota tiene que ser que todos aquellos que tengan contratado una póliza de incendios se fijen cuál es la suma asegurada que tienen, sobre todo como les decíamos para incendio, que es donde se va a anotar más esta prorrata. Se fijen qué suma asegurada tienen y si ven que están infraasegurados, que por favor se contacten con su productor o con su compañía para actualizar las sumas. Hay que decir también, porque uno tiene miedo que si uno realmente declara el valor, la cuota termine siendo impagable. Y esto no es así. El componente de incendio, si bien obviamente va a influir, si uno sube la suma asegurada, le va a costar un poco más, pero no es tan significativo, no No es sube algo tanto, caro, claro, digamos. no sube No es algo caro. proporcionalmente, no me va a cambiar la cuota si yo paso de 10 millones a 100 millones, no me va a subir 10 veces la cuota, a eso quiero ir, digamos. Pero sí, al momento del siniestro vamos a ver afectado nuestra economía porque realmente la liquidación, digamos, no va a ser lo que nosotros esperábamos. Claro. ¿Hay algún caso resonante que quieras destacar? Mira, actualmente, la semana pasada, hemos visto en las noticias, además lo hemos publicado en nuestras redes, sobre un incendio muy importante en Rosario, en el oeste de Rosario, de una fábrica de plásticos. Ha sido un incendio a gran escala que ha provocado muchísimas consecuencias respecto de lo que serían las casas linderas. Que ahí también enganchamos, de que estamos, otro tipo de cobertura que es parte de esta póliza, que es la responsabilidad civil linderos. Entonces, Bien. que también se puede contratar dentro de esta póliza y ahí, en ese caso de tener esa cobertura, podrían los propietarios de las casas linderas reclamarle a la fábrica. Y en el caso que que tenga la cobertura esa, entonces, de acuerdo a la suma asegurada, va a poder hacer frente a esos reclamos. Para darte un ejemplo, ese tipo de siniestro ha sido provocado por unos chicos que estaban jugando, manipulando cables cerca digamos, de esa fábrica y han provocado un incendio con consecuencias terribles tanto para la fábrica como para las casas linderas. Así que mira vos, sí, por una cosa realmente que no está en nuestros planes, podemos tener grandes consecuencias económicas, sobre todo si somos propietarios. Claro, Martín, ¿y hay una mayor conciencia por parte de contratar este tipo de seguros? Eh, sí, yo creo que sí. De a poco, por lo menos nosotros estamos intentando generar esa Sí, conciencia también desde nuestro humilde lugar, porque, por ejemplo, nos ha pasado que hemos tenido amigos que por ahí tienen un comercio o clientes de otros lados, digamos, que nos han pedido esta póliza y antes no habían tenido ninguna póliza, o sea, nadie les había ofrecido o a ellos no se les había ocurrido proteger su patrimonio con este tipo de coberturas. Y bueno, lo cierto es que si hace bien las cosas y está con sumas aseguradas acordes a la realidad, la verdad que es una póliza que sirve muchísimo, Gustavo, sí, funciona porque, muchísimo. por ejemplo, y ahora también lo podemos desarrollar brevemente, pero como te había comentado recién, otra de las coberturas que tiene es la de cristales. Y nos ha pasado de un cliente con una pinturería que cerró su negocio estando todo perfecto y al día siguiente cuando regresó tenía una vidriera rota, un vidrio roto, recibió un cascotazo o vaya a saber uno qué. Y bueno, y la compañía respondió. Sí, Siempre. a la semana ya tenía en su cuenta, obviamente con la factura, comprobando el gasto, tenía en su cuenta el monto que había gastado justamente para cambiar el vidrio. Y bueno, es algo que le hubiera salido caro de no tener este seguro. Así que realmente es una póliza que funciona bien, siempre por supuesto o sea, se puede armar esa póliza con distintos rubros, con distintos conceptos, con distintos riesgos, y bueno, siempre que sea lo más completa posible, va a estar por supuesto más protegido. Ahí nos quedó, por ejemplo, también referirnos, te había comentado más temprano,
que incluye también robo o todo riesgo de equipos electrónicos, daños por agua y la responsabilidad civil comprensiva. Esos son los ítems que nos quedan. Brevemente hay que decir, por ejemplo, en robo, en este caso no está cubierto el hurto, ¿no? En los integrales de comercio, solo robo. Bueno, obviamente va a ser del contenido, que son las mercaderías, los bienes de uso, ahí metemos computadoras, impresoras y demás. Y también cubre en la tentativa de robo, o en el robo o en la tentativa de robo, los daños que se produzcan al inmueble, se cubre un porcentaje de la suma asegurada de robo. No sé, nos rompen una cerradura para entrar, violentan una puerta, bueno, Ahí hay dentro hay de un esa porcentaje que cobertura cubre. va a estar cubierto dentro del porcentaje especificado Y para perdón, robo. Martín, Sí. ahí en robo, cuando nosotros decimos que cubre robo y no hurto, lo que tienen que distinguir la gente es que el robo media violencia y el hurto no media la violencia. Puede ser una sustracción o puede ser que le han sacado la llave sin darse cuenta y con eso han entrado. Entonces, el hurto, o sea, lo que no ha mediado violencia, no estaría Claro, en las cubierto cosas o en las en las personas. cosas o personas. Y bueno, dentro del robo también entra lo que son robos de valores en caja fuerte o caja registradora y de valores en tránsito. Después tenemos los todos riesgos de equipos electrónicos. Ahí también está muy buena esta cobertura porque fíjate Sí. vos que ampara el incendio, robo, rotura accidental y la suba o baja de tensión de estos equipos electrónicos que hoy vos sabés que son realmente muy costosos. Totalmente. Ayer un amigo justamente que quiere asegurar no, no su comercio, sino su casa, me dice que acaba de gastar 1,5 millones de pesos en un televisor. Y vive en una zona que por ahí tenemos, que es la misma que nosotros, que es el San Juan, que por ahí tenemos altas y bajas de tensión. Bueno, se quiere proteger de eso. Pagando una cuota mínima va a poder tener protegidos estos bienes que hoy son tan caros. Bueno, vos viste lo que son un lavarropas, no sé, cualquier electrodoméstico, ¿sí? Heladeras, lo que salen hoy. Así que, bueno, Y también es ahí, Gustavo, interesante. Sí. una cobertura que también es muy importante contratarla si se está pensando en esta póliza, es la responsabilidad civil comprensiva, que es la que justamente va a hacer frente a cualquier daño que se provoque por la actividad propia del comercio. Por ejemplo, que vos entra un cliente, sean clientes o terceras personas, entra al negocio por esas cuestiones, se resbala, se quiebra. Entonces, esa situación, ese siniestro estaría protegido por la responsabilidad civil comprensiva. O sea, es por el giro propio comercial que tenga ese Sí. negocio. Y bueno, por supuesto que de ahí, de esa responsabilidad civil comprensiva, también se pueden adicionar otras coberturas, como por ejemplo suministro de alimentos o tenencia de animales. En el suministro de alimentos es muy común en los bares, por ejemplo, restaurantes. Entonces, si hay una intoxicación por un alimento que ha sido suministrado en ese negocio, esa póliza, esa cobertura específicamente, va a salir a responder por una demanda ante una Claro, eventual como toda responsabilidad civil, intoxicación. lo que busca es mantener indemne al asegurado. Ahí Mari decía un caso de que entrando al comercio le pase algo, se resbale y demás. Bueno, vos fíjate que ya esto lo vienen haciendo, por ejemplo, hay una hamburguesería, una cadena de hamburguesas muy famosa, con muchos años de trayectoria, operan con franquicias ellos justamente. Y siempre a mí me llamó la atención, cuando era chico sobre todo, que uno entraba y muchas veces cuando acababan de De limpiar, trapear, de claro, de trapear. trapear un piso, te ponían un cartel amarillo que decía cuidado, piso mojado o wet floor, lo decir en inglés también. Bueno, ahí están ellos intentando prevenir de cualquier lesión que un ¿Un cliente comensal, o un claro, un tercero? cliente Claro. pueda llegar a sufrir ahí dentro de su Porque local, incluso porque ellos son responsables. está cubierta la vereda. O sea, el que te tropieces, por ejemplo, lo que es el paso de la vereda, también estaría cubierto. Por eso es una póliza que si uno se lo pone a analizar, y obviamente si Sí, muy se la importante. puede, obviamente el producto la puede armar de acuerdo a la necesidad que tenga el propietario del negocio, es algo que puede servir y es una póliza, como te digo, no es tan costosa, pero puede proteger el patrimonio sin duda ante eventuales siniestros. Mi abuela me sabía decir, Gustavo, cuando
No pasa nada, no pasa nada. Hasta que pasa. Hasta que pase y ahí vienen los problemas. Por Tal eso cual. vamos a recomendarles, dame tus redes sociales, la dirección, dónde la gente los puede encontrar por asesoramiento. Hay mucha gente que nos sigue por la radio, por las redes, y por ahí no entiende del tema. Entonces Bien. quiere sacarse todas las dudas. ¿Cómo trabajan ustedes? Bueno, Gustavo, mira, a todos los oyentes los invitamos a que nos contacten, al menos así sea por una consulta, no hay ningún problema, estamos para eso, a disposición. Nos pueden encontrar en BS Consultores de Seguros, lo que sería Facebook e Instagram, y después por nuestros teléfonos personales, 3855-212939 y 3855-001204. Cualquier duda que tengan o tienen algún negocio, por más chico que sea, y quieran o tengan esa inquietud de protegerlo, estamos para asesorarlos. Excelente. Martín, muchas gracias por acompañarnos. A usted, Gustavo, como siempre. Mari, gracias. Muchas gracias a vos, Gustavo. Bueno, con nosotros Martín Verdaguer, Mari Saavedra Gamiatea, productores asesores de seguros en Mañana Fantástica.